Amados, el Señor les bendiga en esta hora y quiero mirar hoy con ustedes en la palabra del Señor e impartirles algo de parte del Señor a través de su palabra. Vamos a mirar en el capítulo 11 del libro de Juan, el versículo 1 al 44. Después usted lo va a leer en su casa, tranquilo. No vamos a leerlo ahora porque nos extenderíamos para leer. Es un pasaje bastante extenso, pero este pasaje nos habla de, según desde la óptica de Juan, cuando Juan escribió su evangelio, es uno de los últimos milagros de Jesús antes de ser crucificado. Y este milagro consiste en la resurrección de Lázaro. Esta historia, ¿verdad?, narra esa resurrección de Lázaro, y algunas cosas que quiero decirle. Todo lo que el Señor hace y todo lo que el Señor da es para que permanezca, porque el Señor es el creador de la vida. Dios no creó la vida y la muerte. La muerte vino como consecuencia de la desobediencia del hombre. La muerte tiene su origen en aquel que, como dice Jesús en Juan 8:44, el diablo es homicida. El diablo viene a quitar la vida. Todo lo que el Señor da tiene que ver con la vida. Y el diablo viene justamente a quitar, es homicida, viene a quitar la vida a todo aquello que el Señor nos da, y todo lo que el Señor nos da tiene que ver con la vida. Nada de lo que el Señor nos da tiene que ver con la muerte, porque la muerte no tiene origen en Dios. La muerte tiene origen en aquel que es homicida desde el comienzo y al cual el ser humano le dio lugar en su propia vida cuando decidió desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Jesús, Él es la resurrección y la vida. Y Jesús, lo vemos a Jesús obrando allí un milagro. Las hermanas de Lázaro, María, Marta y María, le habían pedido a Jesús que viniera a sanar a su hermano, que viniera a ver a su hermano Lázaro, quien era amigo de Jesús, quien era amado de Jesús, porque estaba enfermo. Jesús se demora más de lo que suponían estas mujeres y Lázaro muere. Y cuando Lázaro muere, estas mujeres, estas hermanas, no solamente pierden un hermano. Por lo que dice la palabra del Señor, estas mujeres eran solas, vivían con su hermano. Su hermano era, en la cultura en la cual ellos vivían, su hermano era la figura varonil de la casa, era quien proveía, era quien cuidaba. ¿Quién iba a proveer, quién iba a cuidar ahora a estas hermanas solas? Entonces, en la muerte de Lázaro no solamente pierden un hermano, sino que pierden mucho más que eso. Y esto, ¿verdad?, para ellos era una fuente de preocupación, pero bueno, ahora esto les preocupaba. Y al morir Lázaro sin llegar Jesús a tiempo, según la perspectiva humana, se perdió toda esperanza de mantener a su hermano con vida. Solo quedaba el luto y la resignación a vivir solas. Pero esto quiero decirle: ninguna petición que hagamos al Señor queda olvidada por el Señor. Toda petición que nosotros hacemos al Señor creyendo y con fe, esa petición va a tener una respuesta de parte del Señor. Jamás queda en el olvido una petición que nosotros le hagamos al Señor con fe, porque Él dijo que todo lo que pidamos al Padre creyendo en su nombre, dice que entonces lo vamos a recibir. Por lo tanto, no hay una petición que le hagamos al Señor que quede en el olvido si esa petición la hemos hecho con fe. No en el tiempo que nosotros suponemos, no en el tiempo que muchas veces las circunstancias nos apuran y nosotros, esas circunstancias por las cuales nosotros nos vemos presionados, tendemos a presionar al Señor para que el Señor haga el milagro, el Señor obre en el tiempo nuestro.
Nosotros podemos estar presionados por las circunstancias, pero nunca nosotros lo vamos a presionar al Señor, porque jamás nada ni nadie lo presiona al Señor. Él tiene el tiempo perfecto para hacer las cosas que nosotros le pedimos. Yo quiero hablarle, hermanos, quiero desafiarles y ministrarles de parte del Señor, hablarle acerca de cosas que han muerto en nosotros. Si somos sinceros, si somos realistas, cada uno de nosotros en algún momento de la vida hemos dejado morir un sueño. Perdimos la esperanza acerca de algo. Teníamos un sueño, teníamos un proyecto, y con el correr del tiempo eso murió, eso se perdió. Lo sepultamos, lo dejamos en el olvido. Estuvimos orando por una persona, orando por una circunstancia, y como la circunstancia se va agravando, como oramos por esa persona y esa persona parece que no hay una respuesta de parte del Señor en esa persona. Padres que han estado orando por los hijos durante años y que parece que la conducta de mi hijo se va agravando y el Señor no obra, entonces pierdo la esperanza y dejo de obrar. Cónyuges que están orando por su cónyuge y al parecer la cosa se va agravando cada vez más, y cuanto más le pido al Señor, más se agrava la situación. Entonces decido por dejar morir esa esperanza y dejo de orar por eso que estaba orando. Y así una situación de salud económica, financiera, de relación, o lo que sea que usted está esperando de parte del Señor o estaba esperando de parte del Señor, y la situación llega a un límite a que lleva a que la esperanza muere. Y dejamos de orar, dejamos de soñar, dejamos de anhelar y de pedir algo al Señor, porque vemos que la situación se va agravando. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en un tiempo él oró a Dios para que Dios le concediera tener un hijo, porque su esposa era estéril. Pero llegó una edad en la cual, él envejeció, su esposa también envejeció, y él perdió la esperanza. Él dejó de orar y dejó de creer que Dios le podía dar un hijo. Tal es así que cuando el ángel viene a decirle: tu oración ha sido escuchada, Zacarías, y Dios te va a dar un hijo, él dijo: pero yo ahora soy viejo, mi esposa es vieja, no pudo quedar embarazada cuando joven, no va a quedar ahora embarazada después de mayor. Él perdió la esperanza en el tiempo porque su oración no fue contestada en el tiempo en el cual él pensó. Y el Señor tiene sus tiempos para hacer las cosas, no son nuestros tiempos. Lo mismo María y Marta. Ellas creyeron que el Señor lo podía sanar y sabían que Jesús, por ser la resurrección y la vida, él sabía que un día, en la resurrección final de todos los muertos, Lázaro se iba a levantar, porque Lázaro murió creyendo. Pero ellas perdieron la esperanza de que Jesús podía llegar a tiempo, porque Jesús no llegó en el tiempo de ellas a sanar a su hermano Lázaro. Recuerdan los amigos de Jairo. Jairo vino a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su hija. Jesús le dijo: yo voy a ir a sanarla, pero vinieron sus amigos y le dijeron: ya es tarde, tu hija ha muerto. Jesús le dijo: no temas, solo cree. Porque a veces nosotros pensamos que para el Señor es más fácil hacer una cosa, pero hacer lo otro es más difícil, lo es imposible. ¿Qué hay imposible para el Señor? ¿Qué hay difícil para el Señor hacer? ¿Sabe que nosotros a veces pedimos al Señor, y cuando viene la respuesta del Señor, como incrédulos, decimos: no lo puedo creer? ¿Cómo que no lo podemos creer? Si le pedimos al Señor un milagro, ¿qué nos va a dar el Señor? Y le pongo este ejemplo. Usted va al supermercado y pide tal cosa. Usted no se sorprende porque el que le atiende en el supermercado le da lo que usted pidió.
¿Cómo se va a sorprender si simplemente le está dando lo que usted pidió? Es más, usted va al supermercado confiado de que eso que usted va a buscar lo va a encontrar. Y lo pide y se lo dan. Usted no se sorprende. Usted nos dice, no puedo creer, me dieron lo que pedí. Claro, ¿qué le van a dar? Si usted pidió manzanas, ¿qué le van a dar? No se va a sorprender. ¿Por qué entonces debería sorprendernos que nuestro Dios, que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, por qué debería sorprendernos que Él nos dé lo que nosotros le pedimos? Si no nos sorprende que un ser humano nos dé lo que nosotros le pedimos, ¿por qué debería sorprendernos y quedar atónitos e incrédulos cuando el Señor nos da lo que nosotros le pedimos? ¿Qué le pidieron María y Marta? La sanidad de su hermano. ¿Qué es lo que ellas necesitaban? Lo necesitaban a Lázaro vivo y sano. Pero como en su tiempo de espera la cosa se fue agravando, entonces ellos perdieron la esperanza de que Jesús pudiera llegar a tiempo. Y Jesús llegó a tiempo para resucitarlo. Jesús no llegó a tiempo para sanarlo. Jesús tenía unos planes superiores. Jesús llegó a tiempo para resucitarlo. Y hoy quiero decirle esto, hermanos, y situarlos en situaciones que nos ha pasado, que usted dice, bueno, yo estuve orando por esta situación, orando por esta persona, orando por este familiar, orando por esta relación, por este proyecto, pero con el tiempo no solamente no hubo una respuesta, sino que la cosa se fue agravando aún más, como en el caso de Lázaro, porque cuando las hermanas le envían a alguien para que le diga que venga a sanar a su hermano, la cosa se agrava y Lázaro muere. Y así, ¿verdad? Como María y Marta dijeron, bueno, ya Jesús no va a venir, lo sepultamos. Así también muchas veces nosotros ante la oración, ante el clamor a Dios y bueno, viendo que la situación no cambia, viendo que el Señor no interviene, que la situación se va agravando mucho más, ¿qué hacemos? Sepultamos eso. Lo sepultamos, le ponemos una piedra para taparlo. Y bueno, me pongo mal, me pongo triste, me decepciono. Y muchas veces, aunque no lo digamos con estas palabras, pero muchas veces cuando oramos o cuando estamos pensando en el Señor surge ese reclamo, Señor, si tú hubieras intervenido a tiempo la situación sería otra. Señor, si tú hubieses obrado a tiempo la situación hubiese sido otra. Pero sabe, el Señor siempre llega en su tiempo, no en el nuestro. Nosotros tenemos un tiempo para hacer las cosas, pero el Señor tiene su tiempo, su momento para hacer las cosas. Y así nosotros, ¿verdad?, perdemos la esperanza. Por ahí padres que pierden la esperanza de ver a sus hijos en Cristo. Hijos que pierden la esperanza de ver a sus padres en Cristo. Matrimonios que pierden la esperanza de ver su relación restaurada. Proyectos de negocio, proyectos de familia, proyectos de estudio que quedan porque oramos, pedimos y parece que el Señor no obró. Déjeme decirle que aquel que es la resurrección y la vida viene por usted. Aquel que es la resurrección y la vida viene para resucitar eso que usted sepultó y en lo cual usted dejó de creer y en lo cual usted dejó de confiar. El Señor siempre llega a tiempo. Por eso levántese y crea, renueve su confianza y su esperanza en el Señor, porque aquello por lo cual usted estaba pidiendo y que usted lo considera perdido, que usted lo considera muerto y que ya lo sepultó, prepárese porque el Señor lo va a resucitar. Porque el Señor, Él dijo que todo lo que pidamos al Padre creyendo y en su nombre lo vamos a recibir. Por lo tanto, crea y prepárese porque el Señor lo va a resucitar. Y sabe, lo primero que el Señor hace es llevarnos, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron?
Yo le pregunto, ¿dónde quedó esa esperanza? ¿Dónde quedó esa confianza? ¿Dónde sepultó usted? ¿En qué momento sepultó usted esa petición, esa confianza, esa esperanza que usted tuvo? ¿Dónde lo sepultó? ¿Dónde lo dejó? Jesús le quiere llevar justamente a ese lugar, a ese momento. Es doloroso. Para Marta y María era doloroso tener que ir al sepulcro. Ya había allí mal olor. Eso hacía aumentar el dolor. Señor, usted tiene que llevar al Señor y permitirle al Señor llegar a donde usted sepultó sus esperanzas, sus peticiones, aquello que usted dejó de esperar del Señor. Llévelo al Señor a ese lugar. Permítale que el Señor llegue a ese lugar. Es doloroso, porque ya a veces para el ser humano es más fácil vivir en la resignación que mantener la esperanza de que lo que se murió va a resucitar. Pero eso es para el ser humano. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor no dijo, llévenme donde está Lázaro que quiero llorar un poco por él. No. El Señor dice, llévenme porque yo lo voy a resucitar. Lo segundo, quite esa piedra. Quite esa piedra que usted puso para tapar y desentenderse para siempre de aquello que usted dejó de orar, aquello que usted dejó de pedir, aquello que usted abandonó, aquello que usted dejó de creer, que usted dejó de orar, que usted dejó de hacer. Porque intervino muerte y murieron la esperanza, murió la confianza y murió esa expectativa de que el Señor va a hacer algo. No, esto no es para mí, esto el Señor no lo va a hacer en mí. Ni la misma muerte lo detiene al Señor de hacer aquello que el Señor dijo que va a hacer y que usted le creyó en un momento. Vuelva a creer en aquello que usted dejó de creer. Vuelva a orar por aquello que usted dejó de orar. Vuelva a soñar aquello que el Señor, ese sueño que el Señor puso en usted. Esa confianza que usted tenía en el Señor, de que el Señor iba a hacer esto, de que le voy a pedir al Señor creyendo que va a hacer esto, va a hacer aquello, porque Él me lo promete en su palabra y yo lo creo. Pero que con el tiempo murió eso. Quiero decirle, el Señor quiere resucitar eso en usted. Y hoy vamos a orar en comunión y en acuerdo, porque el Señor va a resucitar. El Señor va a levantar de entre los muertos oraciones, peticiones, sueños, expectativas de cosas que usted creyó que el Señor iba a hacer, pero que como pasó el tiempo entonces y la situación se agravó, fue cada vez más complicado, entonces no lo hizo más. Ese proyecto que usted comenzó y que lo dejó, eso que usted estaba creyendo y por lo cual usted se movió, esas cosas que usted dejó de pedir porque le pedía al Señor y parece que la situación se agravaba cada vez más. Cosas que sepultamos con el tiempo. Cosas por las que dejamos de orar. Cosas que abandonamos en el Señor y que se murieron. Y que por dijo, yo no quiero volver más a eso. No quiero ni siquiera pensar más en esto porque pedí, oré por un tiempo y no sucedió nada. Entonces, me quedo con esa resignación de que oré, pedí algo, oré al Señor y no sucedió nada. Ahora, así como María y Marta, ellas sepultaron a su hermano, a quien tanto necesitaban, así también hemos sepultado muchas veces peticiones cuya respuesta necesitamos de parte del Señor. Necesitamos una respuesta de parte del Señor.
y oramos y clamamos, pero como la cosa se empeoraba, entonces me dio la muerte en eso. Y se interpuso la muerte y sepulté eso, dejé de orar. Ya perdí la esperanza. No dejé de creer en el Señor. No me aparté del Señor, pero me quedé con eso. Eso que pedí y que no sucedió nada. Eso que pedí para que tal situación no sucediera, pero sucedió tal situación y ahora frente a esta situación, pedí para que mi hijo, mi hija no pasara por esta situación, que el Señor intervino y no intervino. Bueno, ahora ¿para qué orar? Siga orando, porque el Señor nunca llega tarde. Él es la resurrección y la vida. La muerte nunca fue el impedimento. El Señor es la resurrección, nunca le fue un impedimento. El Señor nunca llegó demasiado tarde a una escena. El Señor nunca llegó demasiado tarde a una vida. Él siempre llega en el momento justo. Y que el Señor no haya respondido en su tiempo no quiere decir que el Señor no va a responder en el tiempo de Él. El Señor siempre responde en su tiempo. Lo que a nosotros nos apresura, lo que a nosotros nos urge, al Señor no. Él tiene su tiempo. Y eso por lo cual usted oró y que usted dejó de orar después, eso que usted creyó y que después dejó de creer, en eso el Señor se va a glorificar. Él se va a glorificar en su vida. Él se va a glorificar en eso. Porque Él es la resurrección y la vida. Porque a pesar de que en su tiempo el Señor no le respondió, y a pesar de que usted sepultó eso, usted no dejó de creer en el Señor. Usted no dejó de confesar a Jesús como Señor, ni dejó de creer en la salvación y que Él es Dios. Usted dejó de creer que el Señor podía obrar en determinada situación porque el Señor no obró en su tiempo. Pero usted no dejó de creer en Jesús. Usted no dejó de creer en el Señor. Usted no dejó de orar. Usted no dejó de esperar en Él. Aunque en esa situación en particular parece que el Señor no obró a tiempo. Pero déjeme decirle que el Señor viene a obrar en su tiempo. Porque usted no dejó de confiar en Él. Porque Él honra a los que le honran. Y porque usted no dejó de honrarle, el Señor le va a honrar a usted. Va a resucitar aquello que usted sepultó, aquello que usted enterró, porque no hubo una respuesta en el tiempo en el que usted esperaba. El Señor lo va a resucitar y el Señor se va a glorificar en eso. Así que vaya pensando. Y si tiene que tomar nota, tome nota de esas cosas que usted sepultó, esas peticiones que usted le hizo al Señor y que porque con el tiempo no hubo una respuesta usted dejó de orar. Vaya pensando y vaya tomando nota, porque eso lo vamos a presentar delante del Señor, porque Él es la resurrección y la vida y Él va a resucitar esas cosas. Y lo que usted creía perdido para siempre, el Señor lo va a restaurar y el Señor lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor le ama y porque Él honra a aquellos que le honran. Aquello por lo cual usted oró, pidió, eso no fue olvidado por parte del Señor. No importa cuánto tiempo hace que eso usted lo sepultó y que usted lo dejó de creer, Él lo hará. Así que lo primero, vaya con el Señor, lleve al Señor al lugar donde usted sepultó las cosas. Quite la piedra, eso que usted puso para tapar, quite la piedra y permita que el Señor haga el milagro. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Señor, gracias porque tú vienes, Señor, a tus hijos a resucitar aquello que murió en tus hijos. Esa esperanza en un milagro, esa esperanza en un milagro de sanidad, esa esperanza en un obrar tuyo, Señor, en un hijo, en el cónyuge, en el padre, en un familiar. Esa esperanza en tu intervención y ese clamor a ti, Señor, que una vez se hizo, Señor, teniendo esperanza y confianza en que tú ibas a obrar, pero que por causa del tiempo que pasó le dimos
lugar a la muerte y dejamos de pedir, perdimos la esperanza, perdimos, Señor, la confianza en que tú ibas a obrar. Eso, Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar. Oraciones van a comenzar a ser respondidas. Oraciones que por mucho tiempo se hicieron y se dejaron de hacer porque se perdió la esperanza. Esas oraciones el Señor comienza a decir en tu corazón: vuelve a orar por esto, vuelve a pedir por esto, porque Él lo va a resucitar. Vuelve a creer por la restauración, vuelve a creer por la liberación, vuelve a creer por tu sanidad, vuelve a creer por la salvación de tus hijos, vuelve a creer por la salvación de tu cónyuge, vuelve a creer por la salvación de tu familia. El Señor resucita esa oración. El Señor resucita ese clamor, porque Él es la resurrección y la vida. Ahí donde estás, yo te animo a que levantes tus manos al cielo y le des gracias al Señor, porque Él llegó en el momento justo. Esta palabra llega en el momento justo para muchos. Esta palabra llega en el momento justo, porque el Señor, a pesar de que usted sepultó esa oración, dejó de orar por eso, el Señor llega hoy en el momento oportuno y Él es la resurrección y la vida. El espíritu de vida, el espíritu de la resurrección y la vida viene sobre usted en esta hora, hermano, y comienza a resucitar y comienza a orar, a pedir por aquellas cosas por las que usted dejó de pedir porque le pareció que era demasiado tarde ya, que ya no había nada para que el Señor hiciera. Porque el Señor es la resurrección y la vida, y nada es difícil para Él. Padre, yo te doy gracias, porque sé que en esta hora, Padre, tú estás resucitando sueños. Tú estás resucitando esperanzas en tus hijos. Tú estás resucitando, Señor, esa fe en el milagro, esa fe en la sanidad. Tú estás resucitando la fe, oh Dios amado, en ese sueño, bendito Dios, en ese proyecto que tú diste a tu hijo, a tu hija, pero que se perdió. Tú estás restaurando, Señor. Hijos están volviendo a creer en que sus vidas, sus hijos, sus matrimonios, sus trabajos, sus negocios, sus familias van a ser restauradas. Sus hijos que están lejos, padres que comienzan a creer que sus hijos que están lejos del Señor, pero por causa de que su oración estuvo delante del Señor, el Señor viene a resucitar esa oración y usted comienza a orar nuevamente. Y ahora sí, cuando usted comience a orar nuevamente, el Señor obrará, porque Él es la resurrección y la vida. Lo que usted creyó, el Señor hoy lo comienza a hacer realidad. El Señor lo comienza a obrar, porque Él es la resurrección y la vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Y tú estás resucitando en tus hijos aquellas cosas que murieron, Señor. Tú las estás resucitando, Señor. Y tú te estás glorificando. Aleluya. Bendito Señor. Comienza a brotar gozo en el corazón de los hijos. Comienza a brotar esperanza en el corazón de los hijos. Hijos tuyos que se comienzan a levantar, oh Dios, en esta hora, Señor. Aleluya. Y comienzan a levantar las manos al cielo y comienzan a dar gracias. Hijos que hace mucho tiempo, hijos tuyos que hace mucho tiempo que no levantaban las manos al cielo y daban gracias a ti, hoy lo comienzan a hacer, porque el espíritu de resurrección, el espíritu de vida, comienza a entrar en sus corazones y comienza a cobrar aliento aquello en lo cual habían perdido la esperanza y la confianza. El espíritu de vida comienza a entrar, aleluya, y lo muerto comienza a cobrar vida, aleluya. Gracias, Señor, porque en aquellos hijos en los que murió el gozo, en los que murió la esperanza, en el que murieron las fuerzas, en las que murieron, aleluya, el clamor, aleluya, esas cosas, el espíritu de vida comienza a entrar ahora. Aleluya, bendito Señor, y comienza a hacer cosas nuevas. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos que están creyendo esta palabra. Bendito Dios, la están recibiendo, la están creyendo, y el espíritu de vida, aleluya,
hace su obra en los hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Aquel que en la resurrección y la vida está ahí con usted y está resucitando todo aquello que se murió. Él lo está resucitando. Aleluya. No se sorprenda, porque la respuesta viene pronto. No se sorprenda, porque Él dijo que lo que le pedimos lo vamos a recibir. Así que dele gloria al Señor. No espere a que llegue el momento de ver la respuesta para sorprenderse. Sorpréndase ahora de que aquel que en la resurrección y la vida vino por usted, vino a su encuentro y vino en el momento justo para darle aquello que usted estaba creyendo. Él lo hace, Él lo hará, siempre lo ha hecho, porque su poder no cambia. Él es la resurrección y la vida. Que el Señor le bendiga.